7:34 amigos. Oye, mucha gente ha reaccionado favorablemente con muy buena impresión a la entrevista que acabamos de tener con Ali Daniels, abogado y activista defensor de los derechos humanos. Ahora vía telefónica nuestro invitado es Fernando Travieso, constituyente, economista, experto petrolero, miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Fernando, un gusto tenerte vía telefónica. Buenos días. Vamos a insistir en el contacto que hasta ahora ha costado un poco. Veo a mi equipo de producción fajado hace rato. Vamos a hablar con Fernando Travieso de algo ante lo cual en el contexto mundial nadie puede estar de espaldas, desinteresado, como es la situación mundial del petróleo. ¿Cómo está ese ajedrez? ¿Cómo está ese tablero desde la geopolítica, desde el punto de vista económico y fundamentalmente cómo se pueden estar moviendo las estrategias frente a determinadas coyunturas? Porque siempre se dice que en la crisis hay oportunidades, que cuando hay muchas necesidades, proporcionalmente hay muchas posibilidades de plantear respuestas y soluciones. Y siempre hay quienes pueden sacar provecho de manera lícita desde el punto de vista estratégico, en razón de lo que tiene y de lo que otros necesitan. Así que en cualquier momento estamos insistiendo para el contacto con Fernando Travieso, constituyente, economista, experto petrolero. Yo recuerdo distintas entrevistas que hemos tenido aquí sobre el tema, en especial con Leonardo Buniac. Hablábamos al momento en que se producía, por ejemplo, el escenario entre Ucrania y Rusia. Pero ya me dicen que Fernando Travieso está en la línea telefónica. Fernando, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, Fernando, comencemos desde lo general para ir luego a otras precisiones. ¿Cómo describes tú el escenario mundial, el contexto que ofrece el mundo en el tema petrolero, de gran interés, por cierto, para un país como Venezuela? Sí, bueno, yo diría, tomando en cuenta lo que tú dices, que para todos los países del mundo, porque la economía mundial está supeditada por ser la fuente de energía de mayor calidad jamás conocida en la historia de la humanidad. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el sistema de universidades públicas de Nueva York en base a las investigaciones que hizo en los 90, ¿no? Exactamente. Y por el otro lado, hay un agotamiento de las reservas, que eso lo dice tanto la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que representa, su nombre lo indica, a los países que exportan petróleo, y la Agencia Internacional de Energía, donde están los principales países consumidores occidentales de petróleo. Entonces, en términos estructurales, tenemos unas variables que tienden a restringir la capacidad de que la oferta de petróleo, la producción de petróleo, siga en la misma velocidad a la demanda. Y desde el punto de vista coyuntural, la operación militar especial de Rusia en Ucrania y la respuesta de Europa Occidental y de Estados Unidos con las sanciones al sector energético, que uno a fin de cuentas no sabe cuáles se están implementando y cuáles no, ha trastocado por completo el mercado petrolero. Y a eso le sumamos que la Reserva Estratégica de los Estados Unidos está colocando 1 millón de barriles diarios de petróleo para mantenerlo estabilizado, y esa salida de petróleo de la Reserva Estratégica estadounidense va a durar hasta el 1 de noviembre. Entonces es una situación bien delicada, y en ese cuadro, bueno, Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo del planeta Tierra, producto de las sanciones que ha implementado, sanciones criminales que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, pues no ha podido, más otros factores, no ha podido aumentar la producción para contribuir
precisamente a surtir el mercado estadounidense y los demás mercados occidentales en la forma en que Venezuela hubiese hecho y en la forma en que quiere, Eduardo. Fernando, fíjate, no te quiero sacar de tema, pero aprovecho a ver qué sabes o cómo nos ayudas a unas preliminares interpretaciones de algo que se asoma en dos titulares de primera página en el día de hoy. El Universal dice: Siemens ayudará a Venezuela a potenciar su red eléctrica. 2001 dice: la Siemens podrá mejorar la electricidad en Venezuela. Y después coloca: Estados Unidos autoriza a firma alemana a trabajar con PDVSA y Corpoelec. ¿Sabes algo de esto? Sobre todo porque me llama la atención, porque tú estás hablando de las sanciones, del bloqueo. Y entonces cita 2001 que Estados Unidos autoriza a la firma alemana Siemens a trabajar con PDVSA y Corpoelec. Imagínate tú, dos áreas tan sensibles desde el punto de vista estratégico para cualquier país. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué primera lectura le darías a esto? Fíjate que Siemens, como bien tú sabes, es la misma compañía encargada de las turbinas y los compresores en el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que es el gas que va de Rusia a Alemania, y que hay un problema porque uno de esos compresores está en Canadá, no han terminado de regresarlo. Entonces, Siemens es una compañía humana de primera calidad, pues eso es inobjetable, ¿no? Entonces, el hecho de que los Estados Unidos está actuando pragmáticamente igual que el gobierno nacional del presidente Maduro, en el sentido de que tenemos que llegar a un acuerdo de convivencia y de respeto mutuo, donde Venezuela le suministre a la nación estadounidense, que es el mayor consumidor de petróleo del mundo, todo el recurso que necesite de manera oportuna, permanente y segura. Y para eso los Estados Unidos tienen que eliminar las sanciones, pero lo está haciendo de manera estratégica, como cartas en un proceso de negociación. Entonces, es parte, Eduardo, de la misma pregunta inicial. O sea, no me sacas del tema, porque es un solo tema. El Fíjate, tema, te oigo. Fíjate, Fernando, ¿es posible medir hasta este momento de qué manera Venezuela reacciona a las oportunidades que brinda este tablero de crisis, de necesidades, y donde interviene ese pragmatismo de los Estados Unidos? Fíjate que Biden ha mandado, hasta donde sabemos, 2 comisiones en representación de los Estados Unidos a reunirse con el equipo de gobierno de Nicolás Maduro, a lo cual Rusia no hace ningún cuestionamiento. ¿Hay manera de medir? ¿Hay manera de incluso apreciar la perspectiva posible en las oportunidades que podría aprovechar históricamente en este momento Venezuela? Sí, muy buena pregunta. Estaba comentando que la Reserva Estratégica de los Estados Unidos está colocando 1 millón de barriles diarios en el mercado. O sea, más de lo que produce Venezuela actualmente en petróleo. En este momento, la Reserva Estratégica de los Estados Unidos está en su nivel más bajo desde hace 35 años, desde 1987. Lo que te quiere decir que a partir del 1 de noviembre, la lógica indica que ese flujo de 1 millón de barriles diarios se detiene, y tenemos las elecciones pues en Estados Unidos el 8 de noviembre, las elecciones intermedias de medio término. Entonces, bajo esas características, evidentemente que la posición de negociación que tiene el señor presidente Maduro la conoce muy bien el gobierno del señor presidente Biden. Entonces, en ese sentido, quiéralo o no, vamos camino a un entendimiento, y el gobierno del señor presidente Putin ha dejado
de manera clara que la Federación de Rusia es un suministrador oportuno, permanente y seguro. Fíjate que no ha negado ningún embarque a ningún país del mundo a pesar de las sanciones, y más bien promueve dentro de sus países amigos y países estratégicos que haya un suministro oportuno, permanente y seguro del recurso petrolero, y eso incluye en primera medida al pueblo estadounidense, al mercado estadounidense, que es un mercado de 20 millones de barriles diarios, nada más y nada menos, ¿no? Así es. Mira, Fernando, gracias por tu análisis y espero pronto incluso tenerte aquí en el estudio. Un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo y gracias por la invitación de nuevo. Fernando Travieso, constituyente, economista, experto petrolero, miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Volveremos. Esto es publicidad. Al fin me tocó, sí, y ahora también.